Perfecto. En este episodio 2 de Kubernetes para Developers vamos a continuar con los temas de la arquitectura de Kubernetes y desde mi punto de vista, cuáles son los conceptos que un developer necesita saber desde lo básico. O sea, mínimo necesita saber estos conceptos que vamos a ver a continuación. Recapitulando lo que vimos en el episodio 1 sobre la arquitectura Kubernetes y principalmente cómo funciona la parte de hardware, vamos a ir ya profundizándonos en la parte de software. Recapitulemos rápidamente. En el video anterior, en el capítulo 1, comenzamos a ver que un clúster se conforma de varios servidores. Esos servidores los podemos subdividir, podemos subdividirlos en un grupo de máster y un grupo de agentes. ¿Por qué un grupo de máster? Porque si piensas en alta disponibilidad, se recomienda siempre que haya más de un máster, por aquello de cierta forma que el máster sea destruido y si el cerebro del clúster se destruye, todo se viene abajo. Por eso es bueno tener como un auto-scaling group o un grupo de escalamiento de tus máster. Más de uno, dos, tres, eso va dependiendo de la funcionalidad o la alta demanda que tenga tu clúster. El máster o los nodos master son esos responsables de principalmente todo lo que es el manejo de scheduling, el manejo de los deployments, la administración de todo el clúster como tal, ¿verdad? Cada nodo corre un runtime, un container runtime. La mayoría de versiones después de la 21 Kubernetes están trabajando con containerd. Antes también se trabajaba con Docker y containerd, pero por defecto siempre se manejaba Docker. Ahora, los agentes tienen una funcionalidad más enfocada a correr o a ejecutar las aplicaciones. No quiere decir de que el master no lo haga, pero podemos definir ciertos affinities y eso lo vamos a ver en diferentes videos, pero aquí lo principal es que entiendas que cuando hablamos de affinity es una afinidad que le puedes decir a un nodo, hey, solo quiero que corran ciertas cosas que tengan estos labels o que tengan estas funciones, pero bueno, no nos vamos a complicar ahí. De momento, imagínate un Kubernetes node, un agente como aquel el responsable que corre y tiene el mantenimiento de tu aplicación en Angular, de tu aplicación en Java, etcétera. Muy bien, entremos con conocimientos nuevos prácticamente en esta serie. De nuevo, recapitulo. Para mí es muy importante y cuando comencé como desarrollador y ya ingresó el concepto Kubernetes al proyecto en el que estaba, me sirvió mucho entenderlo primero comprendiendo los siguientes términos. Y es que la unidad más pequeña en Kubernetes le llamamos pod. Es una colección de uno o más containers. Por lo general siempre lo vamos a asociar con un contenedor. Entonces, un pod es tu Angular, un pod es tu Java, un pod es tu Next.js app corriendo en Kubernetes. Entonces, es tu container, pero lo que vive dentro de un pod, que es el concepto, un pod. Entonces, veámoslo acá, en la imagen que les coloco. Un pod tiene una aplicación, puedes tener más de una, pero eso va a depender de cómo usted configure su manifiesto a la hora de aplicarlo. Pero de momento, no se complique, véalo simplemente como una o varias aplicaciones unidas con un fin especial. De nuevo, les decía que los pods pueden compartir su mismo contexto y recursos. Eso sí, si varias aplicaciones viven dentro de un pod. El mecanismo de grupo de pods hace, digamos, diferente se hace diferente dependiendo de cómo usted prefiera contenerizar usando un verbo Spanglish y también la virtualización del servidor como tal, ¿verdad? Eso lo hace posible que podamos tener varios procesos trabajando dependientemente juntos. ¿Qué más podemos definir acá? En runtime, los pods pueden ser escalados creando replica sets, creando deployments, pero principalmente con los replica sets, los cuales garantizan que el deployment siempre corra los pods deseados. Ahora, ¿qué es un deployment? Un deployment es un conjunto de reglas donde definimos cuántos pods y las características de los pods que queremos desplegar prácticamente. Ok, deployment. Saber que está muy bien, pod a deployment. Los deployments, ¿qué nos enfocamos en los deployments? Si vimos que los pods son una unidad básica, los pods corren dentro de los nodos. Entonces, esta es la unidad subyacente más básica que tenemos en Kubernetes, o la unidad, el hardware, los nodos. Dentro de los nodos corren los pods. Dentro de los pods están las aplicaciones. Ahora, los deployments
son como esos conjuntos de bloques que pueden ser usados para crear y administrar grupos de pods. Los deployments pueden ser usados con un servicio, una capa de servicio, para escalar horizontalmente o asegurar disponibilidad. Entonces, siempre con los pods vamos a escalar horizontalmente, es decir, vamos a agregar o disminuir pods dependiendo de las reglas que nosotros tengamos. Es decir, en un deployment, usted puede definir, ok, voy a hacer un deployment de mi aplicación en Angular. Veamos esto como una aplicación de Angular, esta versión 1. De mi versión en Angular, la versión 1 de Angular que tengo en mi proyecto. Voy a definirle que tengo una réplica set, que esto es un atributo, donde usted le diga siempre, 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 al menos en este proyecto, en Kubernetes, tiene que haber 2 pods corriendo en mi aplicación, es decir, 2 versiones de Angular. ¿Esto por qué? Principalmente por la escalabilidad y también disponibilidad. Si por alguna razón un pod es destruido por error humano o por algún recurso del sistema, vas a tener siempre otro como respaldo. Y automáticamente Kubernetes va a, por si alguna razón tu pod muere, lo vuelve a ejecutar y lo vuelve a crear automáticamente. Esa es la ventaja de los deployments y las réplicas, que siempre podemos definir un state para nuestros pods, es decir, siempre vamos a tener la cantidad de pods que nosotros queramos. Es una gran ventaja que nos permite alta disponibilidad. Ahora, si usted desea hacer una aplicación stateless que corra constantemente como un servidor HTTP, usted desea un deployment de cierta forma, ¿verdad? Porque usted quiere definir los pasos de que eso es lo que necesita. Los deployments nos permiten, de cierta forma, actualizar una aplicación que esté en ejecución sin necesidad de un downtime. Esa es una de las cosas que más me encantan a mí de los deployments, que yo puedo de cierta forma decirle, hey, tenemos ahorita una aplicación corriendo, una versión 1, pero vamos a actualizar a versión 2 de este deployment. ¿Qué es lo que pasa acá? Lo que Kubernetes hace es que sigue manteniendo la versión 1 mientras se generan otros pods de la versión 2. Y una vez que la versión 2 se termina de instalar, comienza a eliminar automáticamente las versiones anteriores de ese pod. De esa forma, su aplicación siempre, siempre, siempre está disponible. Y ya no tenés que preocuparte por poner una página web que diga servicio en mantenimiento. No, esas cosas horribles ya con Kubernetes acaban, ya que siempre, gracias a los deployments y a las réplicas, podemos definir cuál es lo que nosotros deseamos que tener en el clúster como tal. Y de nuevo, podemos configurar N cantidad de cosas, cambiarle el número de imagen, el número de versión, podemos configurar el número de réplicas manualmente, también crear reglas, policies, networking, un montón de cosas, pero de momento, entiende, un deployment es un conjunto de bloques que nos permite unas reglas, un YAML que nos permite configurar y administrar cuántos pods de una aplicación como tal queremos que se ejecute en Kubernetes. Usted puede crear los deployments desde command line o desde un configuration file, un YAML, que es como al menos a mí lo que recomiendo y me gusta más. Replica sets, ya lo hemos venido hablando, junto con los deployments. Los deployments crean un replica set que nos garantiza que nuestra app tenga el número deseado de pods. Eso de nuevo es genial. Vuelvo con esto. Siempre es recomendable y usted tiene que entender que su aplicación necesita tener la posibilidad de escalar y principalmente alta disponibilidad, ¿verdad? Porque gracias a esto, dependiendo la demanda de la aplicación, tenemos más opciones de poder, de que nuestra aplicación pueda responder. Es decir, suponga usted de que su aplicación está siendo muy usada, su frontend o su backend, y si usted tiene bastantes réplicas de su pod, Kubernetes lo que hace, podemos configurar a Kubernetes para que comience también a rutear a diferentes pods o diferentes nodos dependiendo de la carga de trabajo. Entonces, tenemos más usabilidad de la aplicación, es decir, ponemos a trabajar las 3 réplicas y no solo un solo pod corriendo, ¿verdad? Bueno, recapitulo, si mi demanda está bastante alta y tengo 3 backends corriendo, obviamente va a responder muchísimo más rápido que con un solo backend, correcto. También entra aquí conceptos como el controller, el replication controller, que lo que hace la misma función de replica set, pero el replication controller, digamos que es como más old school. Entonces, casi que replica set es como la forma más inteligente de administrar réplicas pods desde el 2019. Así que se los menciono replication controller porque tal vez si estás trabajando en una versión bastante vieja de Kubernetes, lo vas a ver por ahí, pero replica sets es como la forma más smart y la forma más fácil también de poder definir
este tipo de cosas. Ahora, ya vamos a una capa un poco más hacia arriba del eslabón. Comenzamos a ver de que tenemos nodos, los nodos corren pods, pero los pods viven dentro de los nodos. Los pods nunca salen al mundo exterior. Los que los exponen, el expose, que es una palabra mucho que vas a ver en Kubernetes, son los servicios. Los servicios son aquellos que andan pendientes de los pods por medio de un concepto que se llama matching label, que eso se va a hacer muchísimo más claro cuando creamos nuestro primer pod, pero quiero ahorita que tenga la idea visual de cómo funciona. Los services comienzan a decir, ok, este pod tiene un label que se llama producción o que se llama Java o que se llama backend, frontend, etcétera. Y me configuraron para yo exponer a estos pods al mundo. Ahora, hay diferentes formas de exposición que ya la vamos a ver, pero lo ideal de un servicio es que gracias a él podemos exponer los pods por medio también de los nodos y los puertos al tráfico o a la usabilidad de los mismos, ¿verdad? Un servicio identifica sus pods miembros con un selector. Para que un pod sea miembro de un servicio, los pods deberían tener al menos los labels especificados en el selector. De nuevo, esto es pura configuración YAML de los servicios que lo vamos a ver en el próximo ejemplo, en el próximo episodio, ya cuando tengamos de terminar los conceptos. Un label es totalmente un key value arbitrario, un key pair que usted conozca, un key y un value, y listo, ¿verdad? Que se adjunta al objeto como tal. Continuando con los servicios, en Kubernetes Cluster, cada pod tiene un internal IP address, pero los pods en un deployment vienen y van, ¿verdad? Entonces, no nos sirve en realidad decir, bueno, yo dependo de este IP, porque en Kubernetes los pods se pueden eliminar dependiendo de los recursos o error humano. Por ende, no nos sirve depender de algo tan volátil como los pods. Los pods se pueden replicar, los pods se pueden hacer un scale in, un scale out, ¿verdad? Podemos crecer o podemos disminuir, entonces no podemos tener una IP fija. Por ende, no hace sentido que dependamos directamente de los pods, de los IPs, addresses de los pods, ¿verdad? Con un servicio, nosotros podemos tener una IP estable que al menos nos permita, mientras exista el servicio, nos da la posibilidad de mapear los pods sin importar si el pod cambia, porque al final la IP del servicio será la misma y gracias a la IP del servicio, él va a estar pendiente de los pods. Entonces, no importa cada cuánto se muera o se crea un nuevo pod, siempre la IP del servicio queda. Entonces, es como una capa. Veamos los pods en la capa de abajo y el servicio en la capa de arriba, ¿verdad? Una capa superior. Entonces, es una sola IP que está mapeando otras IPs por debajo, sin importar si esas IPs cambian. Al final, lo que nos importa es la única IP que el servicio crea. Un service también provee un load balancing, que es otra opción, que los clientes pueden llamar una única IP directamente. Hay diferentes tipos de servicios. Tenemos el cluster IP, que el cluster IP es lo más restrictivo que hay. ¿Por qué? Porque al final nos está dando únicamente la IP del clúster y para poder accederla tenemos que hacer un proxy y no es como no es lo más viable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final veamos que tenemos el clúster, tenemos los pods corriendo nuestro clúster y lo único que nos da es la IP del clúster, ni siquiera la IP del nodo, sino la IP del clúster como tal. Entonces, no hay forma de cómo el mundo exterior puede ingresar si no es por medio de un proxy, ¿verdad? Eso se usa mucho principalmente cuando nosotros no queremos que nadie tenga acceso o nadie fuera de nuestro clúster pueda acceder a la aplicación directamente. Ojo, directamente. Ya vamos a ver cómo se podría hacer. Otro nivel de restricción, pero ya un poco menos restrictivo desde el mundo de afuera, hablando no de seguridad, sino de cómo se puede acceder, serían los node ports. ¿Por qué? Porque al final, vean que el primero es la IP del clúster. Este ya nos da un nodo y este nodo por ende tiene una IP y también tiene un puerto. Entonces, acá el servicio podríamos ingresar por medio de ese puerto, de ese nodo, a usar la funcionalidad del servicio y ese servicio a la vez con el pod. Ahora, tampoco es que sea muy usable este tipo de estrategias, porque al final usted puede agregar también otros nodos o su nodo puede morir por algún proceso de escalamiento, también el nodo puede eliminarse. Entonces, depender de una IP de un nodo
podríamos fallar, y principalmente de un puerto, ya que el puerto también podría cambiar de cierta forma. Ahora, ¿es funcional? Claro que sí, existen y se puede manejar principalmente cuando queremos uso interno, ¿verdad? No sea un uso tan externo como un usuario, sino que las aplicaciones la necesiten a nivel de dentro del clúster. Ahora viene el más accesible, que es el load balancer. El load balancer pues genera un load balancer dependiendo de tu proveedor y pone una IP estática con un puerto para que pueda acceder a tu servicio. Por ende, cualquier persona fuera de tu clúster va a poder acceder por medio de IP pública que ingresa al servicio y el servicio le habilita todos los pods que tiene permitido acceder. Entonces, esta es como la más abierta de cierta forma. Por último, que no es un servicio, es otro recurso de Kubernetes que es bastante usable de cierta forma, que son los ingresses. Un ingress funciona de la siguiente forma, funciona por medio de un DNS y un path. Y cada uno de esos paths lo redirige a un servicio, prácticamente. Entonces, supongamos de que usted tiene Kubernetes para developers.com /módulo 1. Entonces, él te redirige, con solo ese DNS busca cuál servicio se llama módulo 1, por ejemplo, y ya detectando el servicio, sabe cuáles son los pods que va a poder acceder, ya que el servicio, con solo llegar al servicio, el servicio le dice al ingres, ok, estos son los pods que yo tengo derecho a acceso, tome, acá está, es como un agreement entre ambas partes. Curso para Kubernetes para developers /bar, busca el servicio que permita ese /BART y le permite los pods y son, ¿verdad? Y así sucesivamente con las demás cosas. Entonces, el Ingress tiene esa opción. De nuevo, cuando ya lo vayamos configurando, nos va a dar más, vamos a amarrar más los conceptos, pero quise como traer gráficamente en estos dos primeros episodios los principales componentes que desde mi punto de vista te van a servir para entender. Ahora, te agradezco que dejes en los comentarios qué te pareció, si te quedó bien claro la idea de los diferentes componentes de un pod, de un deployment, un replica set, de un servicio, de un nodo. Y claro, en los próximos episodios vamos a continuar amarrando estos temas. Así que sin más, te animo que sigas viendo, compartiendo este canal y estos videos y que te aventures. Porque no importa si no eres DevOps, etcétera. Lo importante es que entiendas cómo funciona Kubernetes y ya con esto que sabes hasta este momento, puedes en una reunión decir, bueno, es que habría que ver cuántas réplicas tenemos. Oh, wow. O cuántos deployments vamos a manejar, o si el servicio es load balancer, o si es cluster IP, o si es un ingress. Ya hasta este momento tienes como el jerga básico para poder comunicarte con tu equipo de ops y tus CREs. Bueno, muchas gracias. No olvides compartir y darle like al video, que nos ayuda mucho para poder seguir ayudando a otros y a otras a aprender más sobre Kubernetes. Nos vemos.